Las luces azules y rojas estallaron en el retrovisor de Bruno como si alguien hubiera encendido una alarma personal en mitad de su pecho. Frenó bruscamente y se pegó al arcén de la ronda litoral, con el corazón martilleándole a un ritmo mucho más alto que la velocidad que marcaba el velocímetro. Sabía que lo habían cazado, y sin embargo, lo que no sabía era que aquella parada iba a cambiar su vida por completo. Un golpe seco en la ventanilla lo obligó a volver a la realidad. Tragó saliva, bajó el cristal y se encontró frente a los ojos verdes de un agente que lo observaba con firmeza y una calma que desconcertaba. La placa decía C. Domenech, pero en aquel instante lo único que escuchó Bruno fue el timbre grave y sereno de su voz. Documentación, por favor. Le temblaban las manos, no tanto por miedo a la multa como por la tensión de estar siendo observado con esa intensidad. El agente revisó los papeles y levantó la linterna hacia el asiento trasero. Lo que vio lo hizo arquear una ceja. Trípodes, estuches, objetivos, todo un arsenal fotográfico perfectamente organizado. ¿Fotógrafo?, preguntó. Bruno asintió, apenas logrando que la voz le saliera firme. Trabajo de noche. Capturo la ciudad cuando cree que nadie la está mirando. El policía no respondió enseguida. Bajó la linterna y se inclinó un poco más hacia la ventanilla. Interesante manera de describirlo, comentó con una media sonrisa que Bruno no esperaba. Hubo un silencio corto, pero cargado, en el que ninguno apartó la mirada. Después, el agente extendió los documentos y dijo que aquella vez lo dejaría con una advertencia, pero que debía tener cuidado. Nunca sabes qué puede ocurrir en estas horas. Bruno agradeció con un nudo en la garganta y ya estaba por arrancar, cuando el agente sacó una tarjeta, escribió algo al dorso y se la entregó. Si quieres conocer rincones de Barcelona que no aparecen en ninguna guía, mándame un mensaje. Era su número personal. Bruno lo miró sin saber si estaba interpretando de más, pero la chispa ya estaba encendida. Esa noche no pudo dormir. Reveló las fotos del puerto, sí, pero cada mirada volvía a esos ojos verdes. Tardó 3 días en reunir valor para escribir un simple mensaje. Hola, soy Bruno. ¿Sigue en pie lo de los rincones? La respuesta llegó en menos de 1 hora. Claro, mañana a las 8, en Santa Caterina. La cita lo tuvo nervioso desde la mañana. Llegó con la cámara colgada al hombro, intentando aparentar tranquilidad. Carlos apareció puntual, sin uniforme, con una naturalidad que lo desarmó. ¿Listo para ver Barcelona con ojos de patrulla?, preguntó. Y comenzaron a caminar. No tardaron en perderse por callejones estrechos, donde las farolas dibujaban geometrías inesperadas en las paredes húmedas. En cada esquina, Carlos tenía una historia que contar. Un barrio marcado por luchas obreras, una plaza escondida que había sido punto de encuentro durante años, un puente donde las luces reflejadas en el agua creaban figuras imposibles. Bruno disparaba su cámara sin parar, pero lo que realmente lo mantenía alerta era la compañía. Sentía cómo cada gesto de Carlos, cada explicación, cada risa breve, abría un espacio nuevo entre ellos. La primera vez que sus brazos se rozaron al doblar juntos una esquina, Bruno notó un cosquilleo que nada tenía que ver con la fotografía. Carlos también se dio cuenta. En lugar de apartarse, dejó que el contacto permaneciera un segundo más de lo necesario. Caminaron así durante varios minutos, como si no se atrevieran a hablar de lo que ya estaba sucediendo. De pronto, frente a la Basílica del Mar, Carlos señaló la simetría que creaban los edificios alrededor. «Tienes buen ojo», dijo Bruno, casi en un susurro. «Tú también», respondió él, y no se refería a la cámara. Las noches siguientes se repitieron con excusas diferentes. Un rincón nuevo, un ángulo que merecía ser visto. Pero detrás de cada plan estaba la necesidad de volver a encontrarse. Se reían cuando algo salía mal, como aquella vez que un coche se cruzó en plena exposición larga. Se enfadaban también, discutiendo sobre cuál era el mejor lugar para captar el skyline. Y en esas discusiones, sin darse cuenta, ya no hablaban solo de fotografía. Hablaban de sí mismos, de cómo veían el mundo. Bruno compartió que había dejado atrás un pueblo donde nunca se sintió comprendido. Carlos admitió que ser policía a veces significaba no poder mostrar más que una versión endurecida de sí mismo. Una noche en el mall de la Fusta, mientras Bruno ajustaba el trípode,
Carlos lo observó en silencio y soltó de repente: «Ves luz donde otros solo ven sombra». Bruno dejó de girar la rosca y lo miró directamente. «La mejor luz está escondida», dijo, «y a veces tarda en aparecer». Carlos dio un paso más, lo suficientemente cerca como para que Bruno sintiera la fuerza de su respiración. «Tal vez eso es lo que me pasa contigo», murmuró. Ninguno se atrevió a más, pero la línea invisible ya había sido cruzada. Bruno volvió a casa esa madrugada con la sensación de que la cámara había captado menos de lo que sus propios ojos habían visto. Un vínculo en construcción, frágil, pero inevitable. El ritmo de sus encuentros aceleró. Carlos encontraba huecos en sus turnos, y Bruno ajustaba sus proyectos para coincidir. Había urgencia en cada saludo, en cada mirada compartida. Y al mismo tiempo, un miedo latente. Bruno lo percibía cuando Carlos se volvía más callado de repente, como si se recordara a sí mismo que debía poner un límite. Ese vaivén lo confundía, pero no lo desanimaba. Había algo en el modo en que Carlos se inclinaba para señalarle un detalle, en la manera en que le tocaba brevemente la espalda al cruzar la calle, que le decía que aquello no era solo amistad. Era otra cosa, algo que ninguno de los dos sabía aún cómo nombrar. Bruno no sabía hacia dónde los llevaría, pero cada noche que pasaba a su lado le confirmaba una verdad. Esa conexión era demasiado intensa para ser ignorada. Bruno llegó a la cita con el corazón agitado, aunque intentaba disimularlo tras la cámara que colgaba de su hombro. Carlos lo esperaba puntual en la entrada del mercado, apoyado contra una pared como si estuviera de servicio, aunque aquella noche no llevaba uniforme. Apenas cruzaron miradas, Bruno sintió cómo algo en su interior se tensaba y se relajaba al mismo tiempo. No hubo necesidad de demasiadas palabras. Caminaron juntos hacia el barrio gótico, y sin darse cuenta, la distancia entre sus pasos se fue acortando hasta que sus brazos se rozaban con naturalidad. El primer gesto inesperado ocurrió cuando se detuvieron frente a un grafiti escondido en una calle estrecha. Bruno levantó la cámara, pero al ajustar la lente, su mano tropezó con la de Carlos. No se apartó de inmediato. Fue un segundo breve, pero la calidez del contacto quedó flotando en el aire. Carlos sonrió apenas y comentó algo banal sobre el arte urbano, aunque sus ojos decían otra cosa. Desde ese instante, la noche adquirió un tono distinto. Ya no era solo un paseo para fotografiar, sino un recorrido marcado por pequeñas chispas de cercanía. Mientras avanzaban por las calles, Bruno descubría que Carlos tenía una manera única de contar historias. No se limitaba a describir los lugares, hablaba de la gente que los habitaba, de anécdotas que había vivido en patrullas, de conversaciones fugaces que lo habían marcado. Bruno lo escuchaba con atención, no solo por el contenido, sino porque en cada palabra sentía la honestidad de alguien que rara vez se mostraba sin filtros. En un momento, Carlos se detuvo frente a una esquina poco iluminada y señaló la fachada de un edificio antiguo. «Aquí solía venir de niño con mi hermana», dijo con voz baja. «No suelo contar estas cosas», añadió. Bruno no respondió con frases largas. Simplemente apoyó una mano en su brazo, transmitiendo con ese gesto una confianza que no necesitaba explicación. La complicidad creció en cada encuentro. Una noche de viento fuerte, Bruno llegó sin chaqueta. Carlos, sin dudarlo, le pasó la suya. «No la aceptes como favor», bromeó, «sino como protocolo de seguridad». Bruno se la puso y al instante notó el calor que aún quedaba impregnado. Se sorprendió de cómo un gesto tan simple podía resultarle tan íntimo. En otra ocasión, al cruzar un puente sobre el río, una ráfaga los obligó a acercarse más de lo habitual. Bruno sintió la mano de Carlos posarse en su espalda, firme y protectora, y esa sensación lo acompañó el resto de la noche como un eco. Las conversaciones también empezaban a rozar territorios más personales. Bruno habló de su decisión de dejar atrás su pueblo y de lo difícil que había sido que su familia entendiera que la fotografía no era un pasatiempo. Carlos escuchaba sin interrumpir, con esa atención que pesa más que cualquier consejo. Luego, cuando Bruno terminó, fue él quien confesó lo duro que resultaba ser siempre visto como un uniforme. «A veces», dijo mirando hacia el suelo, «uno se olvida de que es más que un trabajo». Bruno no dudó, levantó suavemente el rostro de Carlos con la mano y le sostuvo la mirada.
Tú eres mucho más que eso, afirmó con convicción. El silencio que siguió fue intenso, casi físico. Ninguno lo rompió de inmediato, como si ambos supieran que habían llegado a un terreno que cambiaría la relación. Las risas también tenían su lugar. Una noche, al intentar sacar una foto en larga exposición, un coche se cruzó justo en el momento clave. Bruno maldijo en voz baja, y Carlos no pudo evitar reírse. Esa risa contagió a Bruno, que terminó riendo también, y el enfado se disolvió entre carcajadas. Fue un instante ligero, pero mostró que podían compartir tanto lo serio como lo trivial. Esa mezcla de vulnerabilidad y humor los acercaba de una manera que ninguna conversación planificada hubiera logrado. La tensión, sin embargo, no desaparecía. Bruno notaba cómo Carlos se permitía abrirse poco a poco, pero también cómo en determinados momentos se cerraba de golpe, como si recordara un límite invisible que no debía cruzar. Esa oscilación lo desconcertaba, aunque también lo atraía. Había algo en ese conflicto interno que lo hacía querer estar aún más cerca, como si supiera que, detrás de esas barreras, había una verdad esperando a ser revelada. El momento más revelador llegó en el mall de la fusta. Estaban fotografiando los reflejos en el agua cuando Carlos, sin previo aviso, dijo: «¿Ves belleza, donde otros solo ven oscuridad?». Bruno dejó la cámara colgando y lo miró directamente. «La mejor luz se encuentra escondida», respondió, «y solo aparece cuando alguien se atreve a buscarla». Carlos dio un paso hacia él, tan cerca que Bruno pudo sentir su respiración mezclarse con la suya. «Tal vez eso es lo que me pasa contigo», murmuró. El silencio que siguió fue tan intenso que parecía gritar. No hubo beso, ni palabras mayores, pero ambos supieron que algo se había movido definitivamente entre ellos. Esa noche, al despedirse, el apretón de manos fue más largo de lo habitual. Carlos lo sostuvo con fuerza, como si no quisiera soltarlo todavía. Bruno caminó hacia su casa con una certeza nueva latiendo en el pecho. Lo que estaban haciendo entre ellos ya no podía disfrazarse de casualidad. Era una historia que pedía ser vivida, aunque ninguno supiera aún cómo enfrentar las consecuencias. El ruido de las sirenas a lo lejos hizo que Carlos se pusiera tenso de golpe, como si hasta el sonido de su propio trabajo lo persiguiera incluso en las noches libres. Bruno lo notó al instante. Iban caminando por el Born después de haber pasado horas fotografiando reflejos en las calles mojadas. La ciudad estaba tranquila, pero la mirada de Carlos ya no lo estaba. Bruno detuvo el paso y lo encaró. «No puedes vivir como si todo esto fuera un secreto vergonzoso», dijo en voz baja pero firme. Carlos apretó la mandíbula, evitó su mirada y respondió con un susurro cargado de impotencia. «No entiendes, mi vida no es tan simple». Esa fue la primera vez que discutieron de verdad. Bruno, herido por la distancia repentina, le soltó. «Te escondes como si lo nuestro fuera un error». «¿Y qué somos?», replicó Carlos con una mezcla de rabia y miedo. El silencio que cayó entre ambos fue más brutal que cualquier palabra. Bruno lo miraba con ojos cargados de reproche, Carlos con los suyos llenos de contradicción. Ninguno cedió y acabaron caminando en direcciones opuestas sin despedirse. Los días siguientes fueron una tormenta muda. Bruno revisaba fotos, pero lo único que veía eran escenas congeladas de la última noche juntos. El gesto rígido de Carlos, la sombra de duda en su rostro. El teléfono permaneció en silencio, salvo por mensajes de trabajo. Bruno se resistía a escribir primero, convencido de que si Carlos no daba el paso, era porque no quería. Pero la ausencia pesaba más que el orgullo. Al tercer día, Carlos apareció frente a su portal. No dijo nada al principio, solo bajó la mirada y se quedó quieto, como si la sola presencia fuera un intento de disculpa. Bruno dudó, pero abrió la puerta. Subieron en silencio. Cuando llegaron al piso, Carlos se dejó caer en la silla y habló con una voz rota. «No sabes lo que significa para mí todo esto, Bruno. No es miedo a ti, es miedo a todo lo que me rodea. Mis compañeros, mi padre, el uniforme. Vivo rodeado de expectativas que me aplastan». Bruno lo observó unos segundos, conteniendo su impulso de abrazarlo al instante. Caminó despacio hasta él y, en lugar de palabras, puso una mano en su hombro. Carlos levantó la vista con un brillo en los ojos que lo decía todo.
El contacto rompió la barrera, y finalmente se permitió dejar caer el peso que llevaba dentro. Bruno lo abrazó entonces, fuerte, sin pedir explicaciones. Carlos se aferró a él, como si aquel gesto fuera la única certeza que tenía en medio de su caos. La reconciliación no borró la grieta, pero sí les dio un respiro. Pasaron más noches juntos, paseando, compartiendo confidencias que dolían. Carlos le habló de cómo en la comisaría se comentaban rumores de cualquier cosa diferente. Me ven como un símbolo, no como una persona. Si sospechan, me vuelvo el chisme del mes. Bruno le respondió con rabia contenida. No deberías vivir pendiente de la aprobación de nadie. Pero al verlo temblar, lo abrazó otra vez, entendiendo que no era tan sencillo. Esa tensión se hizo más evidente cuando Sergi, el compañero de patrulla de Carlos, empezó a notar cambios en él. Una tarde, mientras tomaban café en una cafetería discreta, Carlos lo confesó con nerviosismo. Sergi me preguntó si estaba bien, dijo, removiendo el café sin beberlo. Dice que me nota raro. Bruno lo miró fijamente. ¿Y qué le respondiste? Que eran problemas personales, nada más. La voz de Carlos estaba cargada de culpa. Bruno estiró la mano sobre la mesa y tocó la suya, obligándolo a mirarlo. No puedes seguir escondiéndote así siempre, susurró. Carlos se quedó en silencio. Apretó con fuerza los dedos de Bruno, como si ese contacto fuera lo único que le daba calma. Pero no respondió. Ese mutismo, más que cualquier palabra, revelaba la magnitud de su lucha interna. La noche en que todo explotó fue en el puerto, cuando Carlos se detuvo de repente, mirando hacia el mar oscuro. Bruno lo observaba en silencio, hasta que Carlos, con la voz quebrada, confesó. Estoy cansado de vivir dividido, pero no sé si soy capaz de enfrentar lo que viene. Bruno se acercó y le tocó la cara suavemente, obligándolo a girar hacia él. Entonces no lo hagas solo, le dijo. Yo estoy aquí. La mirada de Carlos se llenó de lágrimas contenidas, pero no lloró. En lugar de eso, lo abrazó con una fuerza desesperada. Esa noche no hubo fotos, ni paseos. Solo dos hombres en un muelle, luchando contra miedos demasiado grandes, pero aferrándose uno al otro como única salida. Bruno entendió que la verdadera batalla no estaba en las calles de Barcelona, sino en el corazón de Carlos, y que si quería estar con él, tendría que aprender a resistir esa tormenta. Carlos apareció en la puerta de Bruno con una decisión marcada en el rostro. No era la misma expresión de miedo de otras veces. Había algo distinto, una mezcla de tensión y determinación. Necesito hablar con alguien de mi familia, soltó sin rodeos. Alba viene este fin de semana, y creo que ha llegado el momento. Bruno lo miró incrédulo, tratando de medir si era un impulso pasajero o un verdadero paso adelante. ¿Estás seguro?, preguntó con cautela. Nunca estuve tan asustado y tan convencido al mismo tiempo, respondió Carlos. El sábado, Bruno pasó el día entero con el estómago encogido, sin saber cómo estaría yendo aquella conversación. No recibió noticias hasta la noche. A las 19:30 sonó su móvil con un mensaje que lo dejó sin aliento. Quiere conocerte. ¿Puedes venir a cenar? El corazón de Bruno latió con tanta fuerza que apenas podía sostener el teléfono. Minutos después estaba camino al piso de Carlos, cada paso cargado de ansiedad. Al llegar, Alba abrió la puerta con una sonrisa que lo desarmó. «Así que tú eres Bruno», dijo abrazándolo como si ya lo conociera. «Carlos no ha dejado de hablar de ti». Aquellas palabras bastaron para que la tensión acumulada se derritiera de golpe. En la cena, Alba no solo aceptó lo que su hermano le había confesado, sino que celebró que por fin se atreviera a mostrarse como era. «Ustedes se ven bien juntos», comentó en un momento con naturalidad. Hacía años que no lo veía tan ligero, tan él mismo. Después, mientras fregaban los platos, Alba tomó a Bruno aparte. «Gracias por quererlo», le susurró. Pasó demasiado tiempo fingiendo ser lo que los demás esperaban. Es un alivio verlo así. Bruno apenas pudo responder, conmovido por la sinceridad. Cuando ella se fue, Carlos se dejó caer en el sofá con una sonrisa nerviosa. «No puedo creer lo fácil que lo hizo ver», dijo, y sus ojos brillaban de esperanza. Pero aún quedaba lo más difícil: sus padres.
2 semanas más tarde, condujo hasta la casa familiar en compañía de sus propios nervios. Bruno se quedó en Barcelona, caminando en círculos, incapaz de concentrarse en nada. El teléfono sonó al anochecer. «Ha llorado», dijo Carlos con la voz quebrada, refiriéndose a su padre. «Me pidió perdón por no haberme hecho sentir libre antes. Mi madre necesita tiempo, pero dijo que me quiere igual». Bruno se llevó la mano a la boca, conteniendo la emoción. Era la primera vez que Carlos sonaba realmente liberado. El paso siguiente era inevitable: hablar con Sergi, su compañero de patrulla. Carlos le temía más a esa charla que a cualquier otra. Lo planeó durante días, ensayó frases, imaginó reacciones. Pero al final, en una noche de patrulla, simplemente lo soltó. «Sergi, estoy con un hombre. Necesito que lo sepas». Hubo un silencio pesado en el coche, hasta que Sergi suspiró y respondió: «Ya lo intuía hace tiempo. Lo único que me importa es que estés bien». Cuando Carlos se lo contó después a Bruno, no pudo ocultar la mezcla de sorpresa y alivio. «¿Ves? No todo el mundo está esperando para juzgarte», le dijo Bruno, tomando sus manos con fuerza. Carlos lo miró en silencio, y en sus ojos se dibujó algo que Bruno no había visto nunca: confianza plena. Esa misma semana, en un paseo por el muelle donde habían tenido su primera conversación honesta, Carlos se detuvo de golpe. Le pidió a Bruno que guardara la cámara. «Necesito decirte algo sin distracciones». Su respiración estaba acelerada, sus manos temblaban ligeramente. «Antes de ti vivía a medias», dijo con la voz cargada de emoción. «Me enseñaste que el valor no es no tener miedo, sino actuar a pesar de él». Sacó un pequeño estuche de su bolsillo. Bruno sintió que el mundo se detenía. «¿Quieres casarte conmigo?», preguntó Carlos con una intensidad que no dejaba espacio a la duda. Bruno apenas pudo pronunciar un sí, pero lo abrazó con tanta fuerza que las palabras resultaron innecesarias. El muelle, la ciudad, la noche entera, parecía haberse quedado en silencio para escuchar aquella respuesta. La boda no fue un espectáculo multitudinario, sino un encuentro íntimo junto al mar. Una terraza frente al puerto de Barcelona se convirtió en el escenario de un día que ninguno de los dos olvidaría. Alba ofició la ceremonia con lágrimas que se transformaban en sonrisas. Sergi, con traje sencillo y mirada orgullosa, actuó como testigo. Incluso algunos compañeros de Carlos, al principio incómodos, acabaron aplaudiendo con fuerza cuando los vieron mirarse como si el resto del mundo no existiera. Los padres de Carlos estaban en primera fila. Su madre lloró sin esconderse. Su padre le estrechó la mano con un gesto que contenía más orgullo que 1000 palabras. La luna de miel fue un viaje que Bruno siempre había soñado. Lisboa, Sevilla, San Sebastián. Ciudades vividas, cámara en mano, pero también con instantes que no necesitaban ser fotografiados para permanecer grabados. Desayunos lentos en balcones desconocidos, paseos bajo lluvia ligera, discusiones cariñosas sobre si una imagen pedía blanco y negro o color. Carlos descubrió que cargar mochilas y sostener trípodes podía ser otra forma de decir «estoy contigo». Y poco a poco empezó a sugerir ángulos con una naturalidad que hacía sonreír a Bruno. Al volver, la vida no se transformó en un cuento de hadas, sino en algo más real y valioso. Turnos partidos, entregas a última hora, cenas improvisadas en medio de la semana. Carlos se implicó en formaciones sobre diversidad dentro de la policía, hablando sin discursos prefabricados, solo desde su experiencia. No era ideología, repetía, era biografía. Bruno, por su parte, organizó una exposición llamada Patrulla Nocturna, fotos de Barcelona de madrugada, combinadas con imágenes cargadas de significado personal. Entre las luces y sombras de la ciudad aparecían gestos mínimos: 2 vasos de café abandonados en un bordillo, una sombra proyectada en el suelo que se intuía doble, una mano señalando una línea de luz. La muestra fue un éxito, pero más importante aún, fue un testimonio de lo que habían construido juntos. Con el paso del tiempo, el miedo que antes dominaba a Carlos fue cediendo terreno a una certeza nueva. Seguía patrullando las calles, pero ya no volvía a casa solo. Bruno lo esperaba con paciencia, con una luz encendida, con un abrazo que borraba cualquier rastro de cansancio.
Las noches de insomnio se convirtieron en charlas sobre planes futuros, en silencios compartidos que no pesaban, en la seguridad de que, pasara lo que pasara fuera, dentro siempre habría un refugio. A veces, al caminar de nuevo por el muelle donde todo comenzó, Carlos se detenía y susurraba: «Gracias por enseñarme a mirar la luz». Y Bruno, apretando su mano con firmeza, le respondía: «La luz ya estaba en ti, solo necesitabas atreverte a verla». Así terminó la historia que nació de una simple parada de tráfico en una noche cualquiera, pero que se convirtió en el viaje más profundo de sus vidas. Lo que empezó como un aviso acabó siendo una lección. Vivir a medias no es vivir. Y ambos eligieron, con todo lo que implicaba, hacerlo a foco completo.